Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com Para explicar con calma y con rigor la ciencia más reciente. Con Ángel Rodríguez Lozano y Jorge Laborda Fernández. Ciencia Fresca se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar con nosotros, visite nuestra página web cienciaes.com. Muchas gracias. Hola, buena ciencia a todos. ¿Qué tal? Un programa más de Ciencia Fresca. Como siempre, con Jorge Laborda en este lado del micrófono y con Ángel Rodríguez Lozano allá al otro lado en esta ocasión. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí disfrutando de un paisaje nevado en Madrid, que acaba de caer una nevada tremenda esta mañana. He estado a punto de quedarme con el coche simplemente saliendo de casa, pero ya ha dejado y la verdad es que está precioso. Bueno, vamos a lo nuestro, que es la ciencia. Bueno, pues vamos a hablar de dos cosas que nada tienen que ver con la nieve, ¿no? Esta vez empiezo yo y voy a contar un artículo, una publicación que hacen un grupo de investigadores alemanes que publican en la revista Science, que podemos titular Cuando el ADN se pega a las proteínas, envejecimiento acelerado y alarma del sistema inmunitario. Muy interesante. Bueno, pues yo voy a hablar de algo que nos afecta a todos los seres vivos de este planeta, y es un artículo que habla de cómo la velocidad de rotación del planeta, de la Tierra, ha influido en la cantidad de nutrientes y oxígeno que existen en los océanos y, por lo tanto, ha influido en el desarrollo de vida compleja. Muy interesante, muy interesante. Tiene que ver con la vida en ese planeta y con la posibilidad de vida o de la evolución de la vida en otros planetas. Muy bien, pues nada, si te parece voy a empezar a contar la primera noticia, que tiene que ver con lesiones en el ADN, que son lesiones de entrecruzamiento, que quiere decir que se cruzan proteínas con el ADN, ¿verdad? ¿Y esto qué es exactamente? ¿Qué es esto de entrecruzar las proteínas y el ADN? Pues esto lo que son es lesiones en las que hay una proteína que evidentemente está cerca del ADN. Hay un montón de proteínas que están siempre en el ADN, siempre cerca, porque el ADN está enrollado en unas proteínas que se llaman las histonas, pero luego además están todas las enzimas que tienen que ver con la transcripción, con la traducción, o sea, con la formación del ADN mensajero, del ARN mensajero, con la replicación. Siempre hay proteínas que están ahí al lado del ADN. Y hay unas, digamos, claro, una reactividad química. Las proteínas tienen unos grupos químicos, en particular tienen el grupo amino, que es un NH2, un nitrógeno con dos hidrógenos, y el ADN tiene otros grupos químicos, en particular puede tener grupos carbonilo, que se llama, que es un carbono con un oxígeno, y esos dos grupos, si se encuentran, en según qué condiciones, pueden reaccionar. Y al reaccionar se forma un intermediario que en principio no es pegajoso del todo, es como una cosa intermedia que se puede volver a soltar. Si todo va bien, se puede volver a soltar. Son intermediarios que participan en reacciones de catálisis y cosas normales, pero hay veces que la cosa funciona mal y entonces la proteína se queda pegada sin poderse soltar del ADN. ¿Y eso por qué es importante? Pues bueno, dos cosas. Uno, estas reacciones son importantes, ya digo, porque son reacciones químicas que participan en algunas cosas de la biología normal. Es decir, que son útiles para la célula. Y digo, cuando se estropea esto, cuando no se cataliza bien, no es reversible, pues tenemos que la proteína se queda totalmente pegada al ADN. Y claro, esto se tiene que corregir, ¿no? O sea que el ADN, la información la tiene, la información se copia, pero el ADN se tiene que mantener. Y no puede tener por ahí algo que esté incordiando, por lo menos incordiando de forma continua. Claro, claro, efectivamente. Tú imagínate que tú tienes un enzima que tiene que estar paseándose por la hebra del ADN. O sea, por ejemplo, una enzima que va leyendo la información y va generando ARN, mensajero. Este enzima se tiene que deslizar, tiene que ir leyendo. Como yo deslizo la vista por las letras de un texto, en este caso
tienes la propia enzima, la propia proteína, la que se desliza. De hecho, incluso las histonas, que están formando una especie de rulo, el núcleo de rulo, el ADN se tiene que enrollar y desenrollar, o sea, tiene que girar ahí como si fuera una polea rápidamente para permitir que haya otras proteínas que accedan a la información. Entonces, tú imagínate que hay una proteína que, por una mala suerte, pero esto va a pasar, porque claro, hay tantísimas proteínas que está seguro que va a pasar. Esto es como dice, bueno, a mí no me va a atacar la lotería, bueno, a ti no, pero a los, no sé, el euromillón, ¿no? No quiero hacer publicidad, pero vamos, hay cientos de millones de personas en Europa, pues si juega, a alguno le toca, ¿no? Le acaba por tocar. ¿No? Y además el ADN es tan inmensamente largo y hay tantos lugares donde puede ocurrir. Claro, exactamente. Entonces, tú imagínate que se queda un pegote de una proteína que, a ver, para comparar, pues es como si, no sé, no sé qué te diría yo, es un pegote muy grande. O sea, la hebra del ADN tiene 2 nanómetros nada más de anchura y el pegote de proteína puede ser varias veces la anchura de esa hebra. Ajá. O sea, es una proteína, pues es gorda, ¿no? Entonces, claro, si eso se queda pegado ahí, ningún otro enzima va a pasar, no se va a poder enrollar el ADN tampoco. Es decir, eso es un impedimento monumental. Claro. O sea, no solo interfiere con el ADN, sino que impide que otros interfieran Exacto, en exacto. reacciones que pueden ser Claro, que necesarias. el ADN, digamos, que tiene que ser la información lisa y no tiene que estar impedida de que otras proteínas puedan acceder a esa información, ¿no? O la organización en el cromosoma, o cuando los cromosomas se separan. Cuando la célula se separa, lo mismo, los cromosomas tienen proteínas y tienen el ADN. Esos proteínas, esas cromosomas se tienen que separar. Si hay pegotes de proteínas que impiden que las proteínas que separan a los cromosomas funcionen, pues esos cromosomas no se van a separar bien. Con lo cual las células hijas no van a tener el mismo conjunto de cromosomas que las células madre. En fin, se van a ir acumulando errores, ¿no? Si estas cosas no se reparan. Está claro. Ponga algún ejemplo conocido en el que se sepa qué sucede en estos casos. Un ejemplo. Imagínate, y esto lo he comentado en algún programa también contigo, que hay una letra del ADN que se pierde. Se pierde lo que sería la unión. Sabemos que el ADN tiene un grupo, el ácido fosfórico, un azúcar, que es la ribosa o la desoxirribosa, de ahí viene el nombre, ribonucleico, desoxirribonucleico, y luego tiene la base nitrogenada, que es la letra. O sea, la A, la T, ¿vale? Bueno, hay veces que se pierde la letra. Cuando se pierde la letra, se queda solo lo que es la ribosa o la desoxirribosa, sin esa letra, y ahí tiene un grupo químico que es el grupo carbonilo. Ese grupo químico está en el azúcar. Y entonces, una proteína que pase por ahí puede tener el grupo amino y se puede pegar a ese sitio que ha perdido la letra. O sea que tenemos, digamos, esos azúcares son como las barandillas de una escalera y los escalones son las letras. Eso es. Nos falta un escalón y ahí queda un lugar donde se puede acoplar algo que no es un escalón. Exactamente, exactamente. Ajá. Entonces se acopla, en este caso, una proteína, pero el escalón, en lugar de ser un escalón, es, pues no sé, imagínate que fuera un camión de grande. O sea, ¿sabes? En la escalera, la diferencia es que se me ha quedado pegado un camión. A ver, ese camión lo tengo que quitar, ¿no? Evidentemente no puedo subir la escalera ni bajar la escalera, imposible. Entonces, eso es una cosa que puede pasar, no es lo único que puede pasar. Otra cosa que pasa es, eh, bebo alcohol. El alcohol se va a convertir, el etanol se va a convertir en acetaldehído. La manera en que el alcohol es eliminado es por oxidación. Se produce del alcohol, pasa al aldehído y pasa al ácido acético. El ácido acético es el del vinagre. El intermediario entre medio, ese tiene un grupo carbonilo. Y ese grupo carbonilo puede reaccionar con grupos de las proteínas. Y los deja en una situación como activados. Y entonces esas proteínas activadas ya con ese carbonilo que viene del etanol, o que viene incluso de aldehídos que la propia célula produce, favorece que las proteínas se puedan pegar al ADN, a cualquier sitio del ADN. Con lo cual, si yo tengo mayor cantidad de aldehídos, que puede ser por haber bebido, o porque mi metabolismo los va produciendo, los produce de manera natural, y algunos por error o porque simplemente es imposible que no reaccionen al azar de manera inadecuada, pero se produce una reacción y me favorece que una proteína se pegue al ADN. Bueno, ahí tenemos un tapón. El ADN está dañado en el sentido de que no puedo acceder a la información. No es que haya cambiado, ¿eh? La información igual no ha cambiado, pero simplemente no puedo leerla. Y entonces, ¿qué Ya. sucede?
Eso puede ocurrir además en cualquier lugar, o sea, quiero decir, en un gen, en un lugar donde no hay información, en Claro, cualquier sitio. sí, sí. Entonces, bueno, pues esto es lo que, digamos, que sucede. Hay varios tipos de aldehído. Uno es el etanol, hay otros que es el que se llama el formaldehído, que se produce de manera natural, que es muy pequeño, que difunde y que podemos tener, pues eso, que favorezca la reacción de esta. Es decir, que la célula vive en un entorno en donde se va a producir el daño. Sí o sí. No es que sea, bueno, igual se me produce. No, no, no. Se va a producir en algún momento, en algún sitio. Y ese daño hay que corregirlo. ¿Y cómo se corrige ese daño? Bueno, pues la célula tiene un montón de moléculas reparadoras para distintos daños del ADN y tiene una molécula reparadora para este daño, para este concreto. Es una enzima que se llama la SPRTN, que no sé cómo, de dónde vienen las letras, pero es una enzima que lo que hace es cortar en trocitos a la proteína que se ha quedado pegada al ADN. Es decir, detecta que hay un pegote, una proteína que por supuesto tampoco va a ser funcional porque está atrapada ahí. Entonces está pegada a la ADN, tampoco va a hacer nada. Eso es un pegote que está molestando y lo que hacemos es ir con una especie de tijera a cortar en trocitos. Es como si el camión que se ha pegado antes en el escalón le voy quitando trozos del camión, ¿no? Y al final algo se queda pegado al escanol, algo se queda pegado. Pero eso que se queda pegado ya es muy pequeñito, es mucho más pequeño porque lo he cortado en trozos y me ha quedado solo un trocito pegado al escalón del ADN, ¿no? A la escalera del ADN, y ahora ya puedo ir y arreglar la escalera. O sea, corto el escalón de arriba, corto por el escalón de abajo, quito esa trozo de la escalera y pongo una escalera nueva, donde ya no tengo nada, ya no tengo la proteína molestando, ¿no? Ajá. Entonces, esta es la manera en que la célula repara este daño. ¿Y qué es lo que se conoce sobre qué sucede cuando no se puede reparar este daño? Bueno, es este daño, a ver, los investigadores saben que el daño se corrige, normalmente se tiene que corregir cuando el ADN se está reproduciendo en la célula. O sea, si la célula se está reproduciendo, se empieza en división, el ADN se va a reproducir y ese ADN tiene que ser limpio. O sea, digamos que se tiene que sintetizar y no puede haber pegotes ahí que lo impiden, ¿no? Con lo cual, el enzima esta lo que hace es actuar antes de la división y repara esos daños y la división puede proceder. Y luego también hay otro, que es una cosa nueva que descubren los investigadores, que también tiene que haber una corrección cuando los cromosomas, lo que he mencionado antes, cuando los cromosomas se dividen, cuando se están separando se están formando dos células hijas, ¿no? Entonces esos cromosomas pasan uno a una célula, los otros a otra, los cromosomas se han dividido, y entonces ahí también es necesario que se produzca una reparación. Cuando tenemos una mutación en esta enzima, que es la, como decía, SPRTN, que no sé cómo le podríamos llamar para los Bueno, amigos, llámale Ambrosio. que degrada eso, Ambrosio, sí, pues vale. Le llamamos Ambrosio, que es un nombre poco común. Bueno, pues cuando Ambrosio o Ambrosia falla, se sabe que tenemos un síndrome de envejecimiento que se llama el síndrome progeroide. Geroide es la, digamos, la parte griega del envejecer. Bueno, pues de la palabra, pues es un síndrome, tiene un nombre muy raro, el síndrome Ruig-Alf se llama, que es un trastorno con envejecimiento prematuro y además carcinoma de hígado. Es decir, el hígado es uno de los órganos más afectados por el fallo en esta enzima que tú le has llamado ambrosia, ¿no? Vale, entonces ese fallo se ha producido, pues a lo mejor en el momento de la gestación o algo parecido y Sí, afecta a claro, muchísimas células, claro, claro. claro, Sí, no sí, sí, es sí, a una, no todas. es un fallo Lo que en pasa una que célula lo que pasa es que cualquiera. hay células, claro, hay células que se dividen más que otras y por tanto si hay un órgano que se divide más la célula, pues ahí sí Ahí se acumulan, el error se digamos, va acumulando, se van claro. acumulando Los los errores se errores van en muchas acumulando y al células. final las células pues mueren o se pueden mutar, puede haber mutaciones y tener carcinoma, que es lo que puede pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que parece que se produce si hay fallo. Entonces, ¿por qué? Pues claro, ya hemos dicho, puede haber fallos de segregación cromosómica, es decir, la separación de los cromosomas, y además se puede producir otra cosa que es muy interesante, que es una parte de la hipótesis del papel, o sea, del manuscrito, el paper, que llamo yo, el artículo. Este artículo lo que dice es que al haber aberraciones en el ADN, se pueden generar micronúcleos y se pueden generar fragmentos de ADN que serían totalmente aberrantes al corregirse mal, que pueden salir al citoplasma. Es decir, del núcleo aparecen en el citoplasma. Bueno, esto ya es un problema.
Porque ADN en el citoplasma no tiene que estar. Sí, perdona, pero las mitocondrias que tienen ADN, sin embargo, están en el citoplasma, ¿no? ¿Qué pasa? Que están aisladas, ¿no? Claro, claro, las mitocondrias tienen dos membranas. Cuando digo ADN en el citoplasma es nadando ahí en la sopa del citoplasma, ¿vale? Suelto allí. Entonces, ¿qué información? No, no me refiero a información genética, sino cuando hay ADN en el citoplasma, ¿qué me quiere decir? Pues quiere decir, lo normal es que hay un virus de ADN que me está infectando. Entonces, la célula tiene mecanismos para detectar si hay ADN en el citoplasma, porque en condiciones normales ese ADN viene de un virus. Y entonces pone en marcha genes de interferón, genes de interferencia de la reproducción del virus, que van a intentar impedir que el virus se reproduzca. Y esos genes además dan la alarma a las células de alrededor para que se pongan en marcha mecanismos para evitar que les infecte el virus. Es decir, lo mismo, lo típico que hemos mencionado, cuando las barbas de mi vecino, o sea, de tu vecino veas cortar por no estuvieras a remojar. Bueno, el vecino da la alarma, el vecino es la célula que ha sido infectada por el virus, da la alarma, las demás células también se ponen a poner mecanismos que son mecanismos inflamatorios, o sea, mecanismos que reclutan a células al sitio de infección, que van a generar una respuesta de defensa, que es una respuesta inflamatoria. Con lo cual, lo que tenemos, cuando falla esto, tenemos errores en el ADN que se pueden ir acumulando y que en algunos casos pueden dar lugar hasta cáncer y todo, ¿no? Y luego tenemos también una activación de la respuesta inmunitaria defectuosa, porque no hay virus. O sea, el virus no está, es simplemente que el ADN se va generando y pasa al citoplasma. Y hace creer a la célula, entre comillas, la célula piensa que está siendo infectada. Y entonces pone en marcha mecanismos para evitar esa infección. Así con lo cual es que tenemos, pues, dos cosas, ¿no? Una, envejecimiento en el sentido de que al haber errores en el ADN, pues las cosas no funcionan bien. Y dos, también se añade ese envejecimiento que se produce una reacción inflamatoria, inmunológica, que es totalmente pues, inadecuada, ¿no? Eh, entonces, esto es lo que han, digamos, descubierto, pero han hecho una serie de experimentos con ratones que han intentado descubrir a ver exactamente qué es lo que produce, a ver qué papel tiene cada cosa, ¿no? Qué papel tiene la enzima que está defectuoso a nivel de los errores que se acumulan y qué papel tiene la activación de la respuesta inmunitaria esta errónea que digo, ¿no? O sea, realmente entonces el problema para la persona es esa inflamación, o sea, esa reacción de su propio cuerpo frente a algo que parece que es una infección, pero no es realmente una infección, sino que es algo realmente suyo propio. Claro, claro, pero ese es uno de los problemas. El de los, ya digo, aquí hay dos. Uno es los errores que van produciendo, digamos, problemas en el funcionamiento de la célula. Porque claro, si la información del ADN no se puede leer bien, pues no podemos producir las proteínas, no podemos producir los enzimas, los mecanismos de la célula no funcionarán bien. Con lo cual, claro, ahí vamos generando envejecimiento, senescencia celular. Y luego, además, la célula reacciona frente a ese ADN y da una alarma inmunitaria, ¿no? Entonces, para ver si esto era así realmente, utilizan unos ratones a los que les han mutado este enzima. Hacen una mutación que inactiva el enzima. Entonces, ¿qué sucede con estos ratones? Pues estos ratones acumulan o sea, estos entrecruzamientos con proteína, generan micronúcleos y activan la inmunidad innata. Eso está clarísimo, demostrado en los ratones que cuando esa enzima no funciona, tenemos estos rasgos de envejecimiento, tenemos estos rasgos de aumento de la inflamación. Tenemos, por ejemplo, alteraciones en la cara, en el cráneo. Tenemos alteraciones en el sistema del tejido adiposo. Tenemos canicie prematura. Tenemos una serie de cosas claramente que están indicando que los ratones están envejeciendo mucho más. Bueno, ¿qué pasa si a estos ratones les inhibimos la respuesta inmunitaria, que tiene que ver con el ADN que se va generando por los errores? Pues les dan una serie de fármacos y lo que hacen es que cuando les dan estos fármacos desde tempranito, desde pequeños, a los ratones, les rescatan los rasgos, es decir, les impiden ese envejecimiento. O sea, los ratones que han sido tratados farmacológicamente para evitar ese ADN que pasa al citoplasma, para evitar los efectos de ese ADN que pasa al citoplasma, pues tienen menor
menor mortalidad en embriones y menor cantidad de Ah, envejecimiento. claro. O sea que realmente lo que están evitando es que la respuesta propia del cuerpo del ratón, que responde a eso que cree que es una invasión, es la que está creando el problema, eliminan la respuesta y por lo tanto mejora. Efectivamente. O sea, que tenemos dos cosas como independientes. Una es los errores que efectivamente me pueden dañar el funcionamiento celular y luego el otro es el sistema inmunitario. Cuando bloqueo ese efecto del sistema inmunitario, resulta que envejezco, no los humanos, los ratones envejecen más despacio, lo cual quiere decir que en este caso esa inflamación crónica que se está produciendo por este defecto, por no poder corregir este problema en el ADN, me está acelerando el envejecimiento. No solo depende de eso, pero es claramente una parte de los factores. O sea que si se ataca esa inflamación con un antiinflamatorio, por ejemplo, bastaría para mejorar el asunto. Sí, eso es lo que hace. Mejora, claro, no cura porque no bloqueas todo al 100% y luego no impides la reparación de los errores. O sea, impides el efecto que esos errores tienen sobre el sistema inmunitario. Claro, y además equivaldría a estar recibiendo esos antiinflamatorios toda la vida, ¿no? Porque el defecto lo Toda tienes la ahí. vida. Ajá, claro, claro. Efectivamente, el defecto lo tienes porque tú tienes un gen que no funciona. El gen de la enzima esta no funciona, no puede quitar el tapón y se van formando más tapones que no se pueden quitar. Bueno, al final, claro, evidentemente, al final, pues esto. Entonces, vamos a ver, el resumen, ¿no? Tenemos tres ideas del trabajo este, que me parece muy interesante, y luego otra reflexión. Una es que la primera es que o sea, el aglomerado este entre proteínas y ADN da un daño tóxico. Bloquea la replicación, bloquea la transcripción, no puede leerse la información del ADN. Y esto se puede generar por la propia célula que tiene aldehídos tóxicos o porque tú generes aldehídos, o sea, te los bebas en alcohol o no tengas antioxidantes, generes daño oxidativo del propio ADN que va a favorecer que las proteínas se peguen. Entonces tenemos esos dos factores. Segundo, el enzima este que tú has llamado ambrosia o ambrosio, bueno, pues el enzima, repito, SPRTN, ¿vale? Es fundamental para resolver estos errores. Si no están estos errores resueltos, tenemos errores en la división celular, tenemos errores en el funcionamiento celular, tenemos ADN en el citoplasma. Entonces, este ADN en el citoplasma, junto con los errores, me van a activar, el ADN me activa una respuesta inflamatoria, los errores me están molestando al funcionamiento celular y tengo que las dos, funcionan a la vez para generar síndromes, o sea, síntomas de envejecimiento prematuro. Las dos cosas. No solamente el error del ADN, sino también el propio sistema inmunitario, la propia reacción. Entonces, esto me parece pues una historia muy interesante. Primero porque me pone en contacto lo que a veces es tan misterioso, o al menos era misterioso hace unos años, que es que de la reacción química, de una reacción química entre dos zonas de unas proteínas y de un ADN que tenemos dos átomos, uno de carbono, otro de oxígeno, y otro átomo de nitrógeno y dos de hidrógeno, me reaccionan, me ponen un tapón en el ADN, ese tapón me molesta, no puedo leer la información, si no lo corrijo, resulta que tengo un envejecimiento acelerado o tengo una respuesta inmunitaria inadecuada. Y va desde la química a, oye, que envejezco más deprisa, o que tengo una inflamación mayor, o que tengo un problema de calidad de vida. Y viene de esa química, ¿no? O sea, que quiero decir, que haya una especie de enlace que, en fin, para la reflexión ya si quieres filosófica en lo que somos, ¿no? O sea, lo que depende de la reacción de, oye, un par de enlaces químicos que se corrijan o no, que se formen o no. Y que además esto es aleatorio, Claro, que que al puedo final tenerlo en un gen mayor y en un gen menor. es una lotería. Te puede tocar. Claro, es una te- lotería. Me puede pasar en un gen más importante, en un gen menos importante, en células de aquí, de allá. Y esto vivimos todos los días con este tema. Las células están evidentemente corrigiendo, ¿no? Pero esto me parece como una idea importante. Y la otra idea importante es que, claro, si yo tengo un error en este enzima que no funciona, sí que se produce todo este fenómeno, se ve claramente. Pero ¿qué pasa si tengo un enzima, una variante, que no me funciona igual de bien que otra variante? Es decir, una persona X tiene la variante, oye, de este enzima que funciona fenomenal y nada más que hay un error de estos, pum, lo corrige, pim, plan, y el ADN es corregido. En cambio, hay otra persona que tiene una enzima que no es tan eficaz. Y entonces no puede corregir al 100% todos los errores.
Hombre, no es como si no funcionara. Sí, pero más propensa, evidentemente, a sufrir problemas. Pero como no puede corregir al 100%, claro, ahí se pueden ir acumulando algunas cosas y tal. Entonces tenemos la típica misterio de, oye, este que bebe, que fuma, que no sé qué, no le pasa nada y ha vivido hasta los 90 y tantos, y en cambio este otro, pobre hombre, que se cuidó, que fue al gimnasio, que no sé qué, que no hizo nada, ¿sabes? Envejeció más de rápido y murió mucho más joven. Pues ahí tenemos una posible explicación. No digo que sea toda la explicación porque hay muchos más factores, pero está claro que dependiendo de los variantes que nos han tocado, que los tienen que tener nuestros padres. O sea, nuestros padres que también les tocaron a ellos. Y claro, obviamente, eso es una cadena de loterías hasta que llegamos a nosotros, que es la generación en la que estamos, ¿no? Y según lo que nos haya tocado, y no solamente esto, sino con otros muchos factores, pues resulta que tenemos mayor o menor probabilidad de que esto funcione bien, funcione mal, envejezcamos más deprisa, más despacio. Y de hecho, bueno, hay datos por ahí que te pueden medir ahora la edad biológica que tienes. O sea, no la cronológica, sino si tú tienes, no sé, 50 años, pero ¿cuántos años biológicos tienes, no? Y hay gente que con 50 años cronológicos, pues puede tener 60 biológicos o puede tener 40. No sé, me lo estoy inventando, pero hay una diferencia de ser más joven que tu edad cronológica o de ser más viejo que tu edad cronológica, medido por una serie de criterios fisiológicos, moleculares y tal. Y esto es evidentemente algo que se explica por este tipo de cosas, ¿no? Es verdad que es verdad que el entorno afecta, que no bebas alcohol, por ejemplo, que hagas ejercicio, efectivamente afecta, pero no solamente es eso lo que afecta, afecta también todo ese bagaje genético que tú tienes. Y eso, ya digo, eso es para la reflexión. Claro, tenemos ahí una serie de posibilidades que están por el hecho de existir, es decir, posibilidades para bien o para mal por el hecho de existir, y luego hay otras que se potencian por el hecho de actuar de una determinada manera. Pero claro, nadie está libre de las primeras, eso está claro. No, además es que esto es todo muy complejo, porque tú dices, bueno, la decisión de beber alcohol o no beber alcohol es como si fuera totalmente independiente de otras cosas. No, porque puedes tener también factores que hacen que si bebes alcohol te dé un nivel de placer mayor que otras personas, por lo que sea, ¿no? Afecta a tu sistema nervioso de una manera diferente y te quedas más enganchado. Está claro que hay gente que se engancha al alcohol y otros que no. Sí, lo mismo que hay gente que se engancha con el primer cigarro y hay gente que no le gusta y simplemente pasa. Claro, eso viene también de tu bagaje genético, de tus receptores, de neurotransmisores, de lo que sea. Y entonces, claro, dices, bueno, es que decides. No, no, es que, ya digo, lo que es todo el sistema del organismo humano y animal, ¿no? En general, hay un montón de factores que te pueden afectar al final, al resultado final de cómo va a ser tu calidad de vida o cómo va a ser tu vida. Y bueno, pues me ha parecido, digo, interesante, sobre todo la primera parte de esta de la química, ¿no? O sea, es que es tremendo, ¿no? Que hay dos átomos o cuatro átomos que reaccionan o no, y que según o sea, se produzca esto, pues puedas tener un problema o no en tu vida. A mí me parece eso una idea tremenda que la conocemos ahora, ¿eh? O sea, esto, la humanidad ha vivido de espaldas de estas ideas, y es más, yo creo que la mayoría de la humanidad sigue sin tener ni idea de estas cosas y vive un poco de espaldas a esta ciencia. Vive de espaldas a esta ciencia por completo. Y yo creo que, bueno, es un error, porque las decisiones que tienes que tomar en cómo funcionan las cosas, o incluso cómo tratas a la gente, o incluso cómo te toleras tú a ti mismo, ¿no? O sea, es que yo creo que depende de conocimiento un poco más profundo de dónde venimos y lo que somos. Y yo creo que eso cambia la perspectiva. Y yo creo que es importante aprender a leer, ¿no? Cuando a esta persona le ha pasado esto, no llegar a conclusiones fáciles de decir, es que este vive mal y es por eso. O decir, a este que hombre que ha vivido tan bien y fíjate lo mal que le ha ido, qué mala suerte, habrá sido un castigo de Dios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, No sí. sé. Bueno, claro, ya, efectivamente, no es castigo de Dios, es simplemente la lotería a la que todos estamos sujetos de los genes que nos pueden tocar, ¿no? Y bueno, pues yo creo que por eso me ha gustado el tema, ¿no? Me ha gustado este tema porque tiene implicaciones médicas, implicaciones evidentemente de conocimiento de cómo funcionan las células y de enfermedades, implicaciones sobre cómo funciona el envejecimiento y además implicaciones pues un poco de lo que somos y de los factores totalmente aleatorios que pueden afectar a nuestra vida. Así que ahí lo dejo. Muy bien, y ahora me toca a mí cambiar de tema y lo voy a cambiar de forma radical porque lo que quiero comentar es
el contenido de un artículo científico que se ha publicado en Science Advances y que habla de la desaceleración de la rotación del planeta y cómo influye ese cambio de ritmo que va sufriendo en el ciclo de nutrientes y en la oxigenación de los océanos. Es decir, en cómo se reparten esos nutrientes que son imprescindibles para la vida. Así que nos vamos ahora a la rotación de la Tierra, que también me parece un tema súper fascinante. Sí, porque aquí entra también otro factor curioso, ¿no? Porque se habla de que para la existencia de la vida en un determinado planeta, vamos a poner un planeta cualquiera, pero lo fundamental es que exista agua líquida. Partimos de esa base, pero claro, el agua líquida no basta. Puede haber agua líquida, pero si no hay esos nutrientes esenciales que hacen que permita que se desarrolle la vida, y nutrientes esenciales pueden ser el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el fósforo o el azufre. Es decir, hay una serie de elementos químicos que tú has mencionado que tienen que estar ahí, evidentemente tienen que estar en el ambiente y han tenido que ser utilizados para generar esas reacciones químicas. Sin eso tampoco puede haber existencia de la vida. O sea, no basta con la existencia de agua líquida. De agua. No, el agua es necesaria, pero desde luego no es suficiente. Claro, y luego para que esos nutrientes estén disponibles, es decir, que puedan estar mezclados con el agua de una manera que sean accesibles, es decir, que no estén concentrados en un lugar determinado y luego el resto del agua no tenga nada, tienen que dar oportunidad, tienen que estar bien mezclados, pues necesitas además otra serie de elementos, como son los vientos, las corrientes, tenemos un océano, las corrientes oceánicas que vayan recogiendo esos nutrientes esenciales, lo vayan mezclando y lo vayan poniendo a disposición de luego ese posible organismo que en un momento determinado pueda surgir y los pueda utilizar. Entonces, esas corrientes que existen en planetas como el nuestro están alimentadas precisamente por el hecho de que nuestro planeta rota. Nuestro planeta gira a una determinada velocidad y al girar a esa determinada velocidad, por esa velocidad de rotación que tiene, se producen unas diferencias entre las distintas latitudes del planeta que provocan vientos y provocan corrientes marinas que van mezclando toda esa sopa en la que pueden existir todos esos nutrientes y puede crearse la vida. O sea que de alguna manera todo está relacionado ahí, ¿no? Por ejemplo, la Tierra ya sabemos que gira ahora una vez cada 24 horas, o sea, un día dura 24 horas, es lo que tarda en dar una vuelta completa. Aunque la velocidad de rotación en todas las latitudes es la misma, sin embargo, no todos los lugares van a la misma velocidad, porque ese giro nos impone velocidades muy distintas dependiendo del lugar que ocupemos. Por ejemplo, si uno está en el Ecuador, recorre nada menos que una circunferencia de 40.000 kilómetros en 24 horas. Eso significa que lleva una velocidad. Esa velocidad, que la podemos calcular, es del orden de unos 1.660 y tantos kilómetros por hora. Es decir, una persona que esté en el Ecuador se mueve a 1.600 y pico kilómetros por hora cada momento de su vida. En cambio, si estamos a una latitud de 40 grados norte, esa velocidad no son 1.600, ya son 1.270. Es decir, vamos mucho más despacio porque nuestra circunferencia alrededor del eje terrestre es más pequeña. Y ya si seguimos subiendo, pues si estamos en el polo, es que no nos movemos, solamente damos una vuelta sobre nosotros mismos al cabo de 24 horas. Cada 24 horas. Claro, toda esa diferencia de velocidades que llevamos es lo que hace que si una persona sale del Ecuador y va hacia el norte, como sale a una velocidad mayor de lo que gira el planeta en lugares más al norte, adelantaría al planeta. Y sin embargo, si parte del norte y va hacia el sur, se retrasaría. Y eso hace que los vientos que se generan, por ejemplo, en el Ecuador y van hacia el norte, giren en una determinada dirección, hacia derechas, y en cambio, si vas hacia el sur, giran en la dirección contraria. Todo eso son movimientos que se van produciendo y se producen tanto en los océanos como en la atmósfera. Y eso hace que todo se vaya mezclando de distinta manera. Bueno, pues claro, podríamos pensar, bueno, pues cuanto más rápido gire el planeta, más rápida será la mezcla. Bueno, pues eso es precisamente lo que han descubierto, que no es tan así, no es tan fácil. Hablemos un poco de cómo gira la Tierra a lo largo del tiempo, ¿no? Desde tiempos pretéritos, vamos a hacer hace 4.500 millones de años, la Tierra tardaba entre 5 y 10 horas en dar una vuelta completa. Y desde entonces
se ha ido ralentizando ese periodo. Esto es realmente muy, muy interesante, porque es una transferencia como de momento angular, ¿no? Se dice. Sí, claro, Momento angular de la Tierra a la Luna. eso es, de la Tierra a la Luna, es un intercambio realmente entre la Tierra y la Luna. La Sí, Luna se va alejando de la Tierra, precisamente no se acerca, parece mentira, ¿no? Y dice, la gravedad de la Tierra atraería a la Luna. Pues no, no. Resulta que la Luna se va alejando y al alejarse, bueno, se va alejando porque efectivamente se transfiere, digamos, en el, bueno, momento, ¿no? Momento angular de la Tierra a la Luna. sí, bueno, por aclarar lo que es ese momento angular que mencionas, es una propiedad de los objetos que rotan, que giran, que se conserva siempre. Y esa propiedad depende de dos cosas, y es de la masa que tiene ese cuerpo y la distancia que esa masa tiene al eje de giro. El ejemplo clarísimo es el de la patinadora que da vueltas. Una patinadora se pone a girar y cuando encoge los brazos, acerca los brazos al cuerpo, gira más rápido. Cuando los extiende, gira más lento. Ese es el momento de rotación, se conserva. Es decir, que lo único que tienes que hacer, si tú quieres conservar ese movimiento, es extender los brazos y en ese caso girarás más lento. Pero al recogerlos recuperas otra vez esa velocidad de giro que llevabas al principio. Bien, pues eso es lo que ocurre entre la Tierra y la Luna. La Luna se separa de la Tierra y como sucedía con la bailarina cuando extendía los brazos, el conjunto va girando más despacio y por lo tanto la Tierra gira más despacio. Al final de esto, no sé cuándo será, dentro de miles de millones de años a lo mejor, la Tierra y la Luna se mostrarían la misma cara. La Tierra iría girando cada vez más despacio, cada vez más despacio, cada vez más despacio, hasta que al final gira a la misma vez que gira la Luna. O sea, alrededor de la Tierra. Exacto, ese será el final, cuando la Tierra gire a la misma velocidad que la Luna da una vuelta alrededor de la Tierra. Se mirarán con la misma cara. Pero eso sucederá dentro de muchísimo tiempo. Y incluso hay cálculos que permiten saber cuál será la velocidad de giro de la Tierra, que calculan que será del orden de 47 días. Eso es muchísimo más que las 24 horas que tarda ahora la Tierra en dar una vuelta sobre sí misma. Pero también es verdad que para entonces la Luna se habrá alejado muchísimo más de lo que está ahora. Y se calcula que serán del orden de unos 550.000 kilómetros. Aproximadamente una vez y media la distancia que ahora nos separa a la Tierra y la Luna. Bueno, pero eso será el final. Por ahora todavía queda mucho tiempo por recorrer y lo que sí sabemos es que en estos momentos, poco a poco, la Tierra va perdiendo esa velocidad de giro y la Luna se va alejando. Sí, sí, Por efectivamente. supuesto, en todos estos cambios hay un motor que hace que vayan variando tanto el periodo de rotación de la Tierra como el de traslación de la Luna alrededor de la Tierra y ese motor son las mareas. Hay datos muy claros que nos dejan pues ciertos restos que dejan las mareas, que han dejado su impronta en fósiles. Hay ciertos organismos que tienen un crecimiento diario, que te permiten contar el número de días que tiene un año. En fin, hay una serie de elementos que nos dicen que el periodo de rotación de la Tierra ha ido variando desde tiempos remotos. Se sabe que hace unos 4.500 millones de años el día duraba de 5 a 10 horas, que hace unos 2.500 duraban entre 14 y 18 horas, que hace 470 millones de años, durante el Paleozoico medio, el día duraba de 21 a 22 horas, y en la actualidad ya sabemos que son 24 horas. Incluso se mide la variación a lo largo de un siglo, y se ha calculado que es del orden de 1,7 milisegundos por siglo. O sea, cada siglo perdemos 1,7 milisegundos de día, ¿no? Es decir, se hace más largo el día en 1,7 milisegundos. Cada siglo es 1,7 milisegundos. No nos vamos a enterar. De aquí al siglo que viene no nos vamos a No, enterar. no nos vamos a enterar. No. El caso es que, como hemos dicho, en un planeta como la Tierra, el agua líquida por sí sola no es suficiente para generar vida o para hacer un mantenimiento de la vida. Hacen falta unos elementos bioesenciales que ya he mencionado antes, ¿no? El carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, oxígeno, el fósforo.
esos nutrientes esenciales son los que permiten la aparición de la vida en un momento dado, hace muchísimo tiempo. Luego aparece una reacción clave para el desarrollo de toda la vida en el planeta, que es la fotosíntesis. Mediante la fotosíntesis, unos microorganismos fotosintéticos empiezan a generar oxígeno. El oxígeno liberado a la atmósfera cambia por completo toda la historia. Pero claro, para que todo eso, toda esa mezcla de nutrientes esté bien repartida, hacen falta, como he dicho antes, esas corrientes marinas, hace falta esa circulación atmosférica que permita esa mezcla, y lo que no se había estudiado es cómo influyen los cambios en la rotación terrestre en esa distribución y, por supuesto, en el desarrollo de una vida compleja, como la que tenemos en estos momentos. La circulación oceánica transporta físicamente, como hemos dicho, esos nutrientes, la biomasa, el oxígeno, y hace que la circulación sea un control importante para el éxito de esa fotosíntesis y de la disponibilidad, lógicamente, del oxígeno que genera. Trabajos anteriores habían comenzado a investigar cómo la circulación oceánica puede variar a través del tiempo y el espacio, en un esfuerzo por caracterizar la habitabilidad en la Tierra y en otros lugares, por supuesto. Aquí sabemos que la evolución de la fotosíntesis, creadora de oxígeno, se produjo hace entre 3.200 y 2.700 millones de años atrás. Pero eso no significó ni mucho menos un aumento inmediato de la cantidad de oxígeno existente en la atmósfera o en los océanos, porque en la Tierra hay muchísimos elementos que consumen oxígeno, se oxidan, el hierro se oxida, hay un montón de minerales que capturan el oxígeno en ese proceso de oxidación, y que hasta que no se saturaron todos esos sumideros de oxígeno no llegó a haber oxígeno libre en la atmósfera que se fuera acumulando y que fuera subiendo la concentración. Esto es muy interesante. O sea que al principio los organismos generaban oxígeno, pero ese oxígeno no se acumulaba en la atmósfera porque era atrapado por otra serie de elementos que había ahí, ¿no? Y se iban oxidando hasta que ya no se pudieron oxidar más y entonces empezó a acumular el oxígeno. Exacto, se empezó a acumular, y por eso hablan de que existió un gran evento de oxigenación que le llaman, que ocurrió hace como 2.400 millones de años, y que fue entonces cuando, digamos, se colmató ese consumo de oxígeno y empezó a acumularse en la atmósfera. No quiere decir que llegara a acumularse hasta el punto de tener un 21% como tenemos ahora, ni muchísimo menos. O sea, entonces había muy poco oxígeno, pero ya empezó a acumularse, y fue ya más adelante, finales de lo que llaman el neoproterozoico, aproximadamente hace 800 millones de años, entre 800 y 500, cuando ya la cantidad de oxígeno empezó a subir lo suficiente, y a mediados del Paleozoico, ya hace 400 millones de años, es cuando ya vino la explosión de vida, en lo que ya son plantas superiores, animales que empiezan a desarrollarse, es decir, hay una vida compleja que se desarrolla. Claro, todo este proceso es muy lento, y lo lógico es preguntarse, ¿por qué ocurrió? ¿Por qué fue tan lento? ¿Tuvo algo que ver la disminución del periodo de rotación de la Tierra en este proceso? Bueno, pues eso es lo que se han preguntado Asika Kapirala y Stephanie Olson, que son las autoras de este artículo que ha sido publicado en Science Advances, que son de la Universidad de Purdue. ¿Qué hicieron estas personas? Pues lo que han hecho es intentar, con una serie de modelos, imitar qué ocurría en los océanos, qué ocurría en la atmósfera, a medida que la Tierra iba ralentizando ese periodo de rotación, es decir, frenando su rotación. Es decir, cuando la rotación tenía, la velocidad de rotación, por ejemplo, era de 12 horas en lugar de 24, ¿qué ocurría? Y estos son modelos por ordenador, claro. Estos son modelos, claro, no hay otra forma de hacerlo. O sea que realmente lo que estaban haciendo con esos modelos era simular situaciones que reproducían más o menos lo que pensaban que había ocurrido en tiempos pasados, cuando la rotación era más rápida, y cómo habían ido cambiando esas cosas a medida que la rotación se hacía más lenta. Sí, digamos como simular tierras que giran más despacio, más deprisa o más despacio, y ver qué pasaba con las corrientes de los océanos. Eso es.
Comparan lo que sucede con los vientos, las corrientes oceánicas, cuando la rotación de la Tierra es más rápida, antiguamente, que entonces, como la Tierra gira más rápidamente, esa diferencia de velocidad que hay entre los que viven en el Ecuador y los que viven en los trópicos o en los polos, esa diferencia es muchísimo más grande porque, claro, el planeta sigue teniendo el mismo radio, pero gira más deprisa, y eso influye en cómo se distribuyen los vientos y las corrientes, como estoy diciendo. Y ellos descubren que al irse reduciendo esa velocidad de rotación, se reorganizan los vientos y se refuerzan las surgencias, es decir, se refuerzan los movimientos de las aguas desde el fondo hacia la superficie. Y esas surgencias lo que hacen es arrastrar esos nutrientes esenciales, como por ejemplo los fosfatos, desde el océano profundo hasta la superficie de las aguas. Algo que le viene muy bien, por supuesto, a la vida fotosintética que se está desarrollando en la superficie. Pues, luego esos organismos acaban cayendo al fondo cuando mueren. Claro, necesitas una circulación que vuelva a elevar, es decir, que lleve a la superficie esos nutrientes otra vez. Por lo tanto, esa ventilación del océano profundo, lo que descubren es que cuando la rotación es más lenta, mejora. Es decir, se produce una mejor ventilación del océano profundo. Esas zonas que en un principio eran desiguales porque tenían más acumulación de oxígeno en un lado y falta en otros, se van mezclando y se hacen unos océanos que serían más habitables, digamos, para una vida en general en todo el océano, no solo en nichos muy determinados, ¿no? Eso en cuanto a lo que sucede en el océano, en los océanos. Pero, ¿qué pasa con la atmósfera? Bueno, pues aquí hay un punto muy interesante. Según han podido averiguar por los modelos, cuando la rotación de la Tierra es más rápida, lo que ocurre es que se producen vientos más fuertes. Claro, si tú tienes una vida fotosintética en la superficie de los océanos, esos vientos fuertes arrastran el oxígeno que generan rápidamente a la atmósfera, pero empobrecen de oxígeno al océano, que no tiene tiempo de generar oxígeno suficiente como para alimentar la atmósfera y alimentarse, digamos, a ellos mismos. Entonces, esos vientos fuertes lo que hacen es un empobrecimiento del océano y un enriquecimiento de la atmósfera. ¿Qué ocurre cuando se produce un descenso en la velocidad de rotación del planeta? Esos vientos son más débiles, se favorecen las surgencias, es decir, estamos alimentando la vida fotosintética, estamos permitiendo que se oxigenen los océanos y tenemos también una atmósfera rica en oxígeno. Así que gana todo el mundo. Es decir, la vida terrestre tiene su oxígeno para desarrollarse y la vida marina tiene su oxígeno también para seguir su desarrollo. Esto es, digamos, el punto importante. Así que gracias a ese descenso de la rotación de la Tierra, tenemos unas condiciones muchísimo más habitables estamos hablando de vida superior, es decir, para las plantas, para los animales, es decir, para todos aquellos organismos que respiran oxígeno y que viven tanto en la Tierra como en los océanos. Y hay otro factor importantísimo que tiene que ver con la circulación en la atmósfera. Es decir, cómo se mueve el aire de un lado a otro de la Tierra y qué influencia tiene la rotación en eso. El aire se calienta más en el Ecuador, es lógico, incide más la radiación solar y ese aire caliente se eleva y luego va viajando hacia arriba o hacia abajo, es decir, hacia latitudes más al norte o más al sur en cada hemisferio, y eso es lo que se llaman células de Hadley. Bien, pues cuando la rotación es más rápida, esas células de Hadley son más estrechas, es decir, no llegan tan al norte o tan al sur. Es decir, que no se favorece en ese sentido corrientes de aire que arrastren el oxígeno hacia latitudes más altas o más bajas en cada uno de los hemisferios. Pero en cambio, cuando la rotación de la Tierra se hace más lenta, esa
anchura que cubren los vientos en las células de Halley permiten llegar a latitudes más elevadas. Es decir, que si estamos calentando el aire en el Ecuador, alcanza más cerca, más los polos que cuando la rotación era más rápida. Por lo tanto, favoreciendo de esa manera también la distribución del oxígeno por toda la Tierra y no solo eso, también la distribución del calor. O sea que si lo entiendo bien, es como que al circular, lo que decías antes de las fuerzas de estas de que se aceleraba o no, a la Tierra al girar más deprisa, digamos que hace más difícil que zonas en el Ecuador, por ejemplo, lleguen más arriba o se extiendan más, es decir, esos nutrientes lleguen a otras zonas, mientras que como va girando más despacio, digamos que como la diferencia de velocidad claro, si giras muy deprisa, la diferencia de velocidad entre unas latitudes y otras es posiblemente mayor que si giras más despacio. Y hay más dificultad de paso de una a otra, porque hay mucha diferencia, entonces... Exacto, hay más difícil. Exacto, exacto. Sí, sí. Eso es, eso es. Entonces no puedes pasar a otra zona porque, claro, tienes una diferencia de velocidad muy grande. Mientras que si va frenando, la diferencia de velocidad es menor y entonces puede pasar lo de unas latitudes a otras con más facilidad, con lo cual se dispersarían los nutrientes más, ¿no? Claro, claro. Excelente. Increíble. Bueno, pero no vayamos a olvidar que la rotación de la Tierra que tenemos puedes decir, bueno, si hubiera rotado la Tierra más despacio, a lo mejor habría habido más extensión de vida. Uno puede pensar esto, ¿no? Por lo que acabas de contar. Pero claro, tú imagínate que la longitud del día, en lugar de ser 24 horas, fuera 72. Entonces, ¿qué pasaría? Pues que mediodía no serían las 12 de la mañana, serían las 36 de la mañana. Y medianoche serían las 36 de la noche, no las 12 de la noche. ¿Y qué querría decir eso? Pues que la temperatura estaría subiendo, subiendo, subiendo hasta mediodía, luego la tarde duraría, qué sé yo, 10 12 horas, y luego por la noche empezaría a bajar, a bajar, a bajar la temperatura, y la medianoche sería, evidentemente, muy fría. Claro, eso también lo han calculado y ahí hay una velocidad de rotación que es la idónea. La idónea, claro, porque es que si no la vida en la Tierra nos coceríamos o nos helaríamos, ¿no? Claro, por encima de los 48 horas por día, ya lo que ocurre es eso que tú estás diciendo. Es Claro, decir, claro. la vida tendría que concentrarse precisamente en los lugares en los que, o bien latitudes muy altas o muy Exactamente. bajas, o bien moverse con esa zona Claro, en la claro. que el clima, digamos, sería idóneo. No, no, me parece fascinante porque, de nuevo, tenemos aquí un juego de factores, ¿no? Que parecen a veces contradictorios, ¿no? Si vas muy deprisa, mal para la vida, porque no se extienden bien los nutrientes, pero si vas muy despacio, también mal para la vida, al menos en un planeta como la Tierra, porque las temperaturas van a ser tan extremas entre el día y la noche, que eso va a ser muy difícil hacer que la... A ver, yo entiendo que animales habrá que se pueden refugiar en cuevas y tal, pero las bacterias, los microorganismos que están ahí en el suelo están siendo calentados a qué temperatura. Si estamos aquí hablando en el verano que podemos llegar a 50 grados en alguna zona del planeta, bueno, esos 50 grados serían en todas las zonas del planeta. Imagínate tú que el día fuera 36 horas, ¿no? De día y de noche, me refiero, esos 50 grados y a partir de 50 grados, no sé cuál es la temperatura. Bueno, es verdad, hay termófilos que se llaman, no bacterias termófilas. Pero no hay ningún animal ni planta compleja que viva a esas temperaturas. Entonces, No, y además hay una serie de connotaciones que tiene todo esto, ¿no? Primero, la Tierra, y eso lo sabes tú muy bien porque has escrito sobre la influencia de la Luna en la Tierra y la relación entre ellos en tu libro. Efectivamente, la Luna está ahí gracias a que tenemos la Luna, digamos, tenemos este periodo de rotación actual. efectivamente. Si la Luna no hubiera existido, el periodo de rotación terrestre solo estaría influido por el Sol, que la influencia es muchísimo menor. Y aunque existen mareas, evidentemente, mareas solares, eso lo sabemos, pero ahora la rotación sería muchísimo más rápida. No se habría ralentizado. Porque Claro. tarda muchísimo más en frenarse. Tarda mucho más en frenarse. Esto habla también de las distintas posibilidades que puede existir. Ahora estamos descubriendo miles de planetas más allá, o sea, en otras estrellas. Se tienen ya más de 5.000 descubiertos, que muchos de ellos pues tienen tamaños parecidos a los de la Tierra, que muchos de ellos se encuentran en situación, es decir, a una distancia de la estrella de tal manera que se piensa que puede existir agua líquida,
pero con el agua líquida no es suficiente. Hay que tomar en cuenta otros factores que son estos que estamos mencionando. Es decir, Digamos que la vida no va a ser tan fácil, ¿no? Me parece que iba a ser fácil por ahí, pero a lo mejor estas cosas hacen que sea un poquito más difícil, sobre todo la vida compleja. No te digo ya que sean bacterias y tal, pero la vida compleja, y sobre todo que no podemos dar palmas con las orejas porque simplemente descubramos un planeta que está en zona efectivamente. habitable, que es lo que se llama. La zona habitable además exige tener océanos en los que los nutrientes se muevan, en los que ese planeta gire de una determinada manera, en el que la radiación que le llegue permita ese movimiento de esos nutrientes y la creación de la vida. El clima del planeta sea estable, que no haya variaciones de clima, por ejemplo, que el eje del planeta no fluctúe mucho y haya variaciones de insolación y de clima un poco aleatorias y que acaben con extinciones supermasivas, ¿no? De la vida que pueda haber en el planeta. O sea, sí, hay un montón de Sí, factores hombre, que... siempre habrá una serie de elementos como el oxígeno, pues la presencia de oxígeno evidentemente ya sugiere que hay ahí algo que lo está produciendo, ¿no? Entonces hay que buscar una serie de señales, pero aún así, con esas señales, pues podíamos estar en ese momento de oxigenación primordial en el que había muy poquito oxígeno, pero Exactamente. todavía Que muy todavía no poquito hay no había, oxígeno, ¿no? pero es muy poquito. Es decir, Claro. que hay Ya muchas lo vamos cosas a detectar. que Sí. cuidar, muchas cosas que ver. Y yo creo que es muy interesante el artículo precisamente porque amplía nuestra visión en el sentido de que estamos aquí, de que el hecho de que la Luna exista, de que el hecho de que la Tierra gire de esta determinada manera, de que tenga este tamaño, de que tenga estos mares y estos nutrientes, pues todo influye o ha influido en la existencia de vida. Y como tal, esas son las cosas que quizás deberíamos buscar más allá. Y lo que es más importante, Ángel, en la existencia de este podcast, al final, que es de lo que... Pues sí. Que perdurará. Sí, esperemos que sí. Esperemos. De acuerdo, pues nada, esta es la historia y yo creo que es una historia interesante, ¿no? Porque nos invita a conocer nuestro propio planeta y eso. Pues esa lotería de la que tú hablabas, ¿no? Que esa lotería al final depende de muchísimos números. Sí, al final, efectivamente, Muy bien. aparece también de muchísimas cosas. Sí, efectivamente. Muy bien, pues nada, Ángel, yo creo que hemos dado un buen repaso a estas noticias y nos despedimos, ¿no? Si te parece, hasta el próximo programa, será un par de semanas o por ahí. Y nada, esperamos que haya gustado este programa y como siempre, muy buena ciencia a todos Eso es. y hasta el próximo Ciencia Fresca. Buena ciencia, salud y buenos alimentos, Eso como es, tú eso decías. es. Hasta pronto, amigos. Adiós. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca. Un programa de cienciaes.com elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. En nuestra página web, cienciaes.com, les ofrecemos una amplia colección de programas de divulgación científica en español. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra web y colabore a su mantenimiento con una donación. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.